Bueno, saludos estudiantes. En este momento vamos a estudiar o desarrollar un problema hecho con con el sistema de el lugar geométrico de las raíces. Lo que vamos a hacer hoy es diseñar un compensador en adelanto utilizando las técnicas del lugar geométrico de las raíces. Es muy importante recordar cuáles son algunos detalles que debemos tener presente a la hora de montar el diseño. Entonces, uno de los casos importantes, vamos a borrar aquí, una de las cosas importantes que debemos recordar es cómo va a estar estructurado el controlador. El controlador va a tener la siguiente forma. Como ya lo hemos visto, GC, entonces GC va a ser igual a KC por alfa, ¿verdad? TS más 1 entre alfa TS más 1. Como el compensador es un compensador en adelanto, alfa es menor que 1, significando que el polo está más lejos del origen que el 0, por eso lo vamos a llamar compensador en adelanto, y alfa también va a estar entre 0 y 1 en realidad. Esto también nosotros lo podemos escribir como el compensador, también lo podemos escribir como KC entre S más 1 entre T y S más 1 entre alfa T. Entonces de esta manera el alfa, como es menor que 1, pasa aquí arriba con un número mayor que 1. Entonces este polo va a estar más lejos que el 0, permitiéndome darme una compensación de fase, un aporte de fase positivo con respecto al polo. Entonces esta va a ser la forma que vamos a usar el compensador. También es importante recordar cuál es la forma que tienen los polos dominantes en el sistema. Generalmente nosotros nos van a pedir que coloquemos los polos dominantes en determinada posición para verificar ciertas características de la respuesta del transitorio. Entonces, si nosotros dibujamos acá eso que yo estoy hablando, vamos a dibujar acá cómo se comporta el polo con respecto a los valores de chi y omega n. Entonces aquí podemos tener omega n, aquí va a ser omega n y este es chi. Entonces este es el plano S. Entonces aquí vamos a tener, si nosotros dibujamos acá un semicírculo, imaginémonos que esto es un semicírculo, ¿verdad? Aquí yo voy a tener omega n y aquí voy a tener menos omega n. Si yo defino un polo acá, entonces el polo va a tener ciertas características que son las siguientes. Dibujando una línea recta desde el polo acá, entonces yo voy a tener acá un valor aquí, un valor en el eje Y acá que le vamos a llamar vamos a llamar omega sub d aquí abajo, y aquí va a ser chi omega n, donde omega sub d es igual a omega n por 1 menos chi cuadrado. Recordemos que este chi es el amortiguamiento del sistema. Entonces aquí vamos a tener ciertas características. En algunos casos, en algunos libros ustedes van a encontrar que les definen este ángulo llamamos phi. Si nos definen este ángulo phi, ese ángulo va a ser como seno inverso de chi. Y si nos definen este otro acá,
alfa, ¿verdad? Digamos, llamémosle alfa. Entonces ese ángulo alfa es igual a coseno inverso de chi. Cualquiera de los dos, como les digo, en algunos libros como el Ogata o el Rors lo definen ese ángulo, ¿verdad? El Rors me define este ángulo acá, me lo define como coseno inverso de chi, y otros libros como el Ogata, si no me equivoco, definen este otro ángulo. En todo caso, simplemente hay que recordar que estos aquí se forman un triángulo rectángulo con estos valores. Entonces el polo o los polos yo los definiría como siempre. Recuerden que son siempre polos complejos conjugados. Entonces sería más menos chi, aquí esto no va aquí, barramos. Entonces el que va acá es menos chi omega n más, ahora sí, más menos j omega n 1 menos chi cuadrado. Aquí el centro de este método es lograr cómo colocar los polos en una determinada posición que se me va a indicar. Y para eso generalmente en algunos criterios se usan lo que se llaman los criterios de desempeño. Esos criterios de desempeño generalmente me los van a dar con el MP, que era la sobreelongación porcentual, que la definimos como E a la menos chi pi entre la raíz de 1 menos chi cuadrado, multiplicada por 100 si me la dan en un porcentaje, por ejemplo 4,3%. Entonces yo la multiplico por 100. Si me la dan como 0.043, entonces yo elimino este 100. Entonces pongo 0.043 igual a este valor. De aquí, del MP, yo puedo despejar el valor de chi. El valor de chi va a ser el amortiguamiento. Entonces, con ese valor de chi yo puedo encontrar la posición del polo, ¿verdad? La posición del polo sobre una línea recta a un ángulo determinado. Si yo encuentro chi, yo puedo encontrar este ángulo, ya sea este ángulo o sea este otro. Puedo tirar esta línea y sobre esa línea voy a encontrar el polo deseado. También en algunos casos me dan el tiempo de asentamiento. Entonces, recuerden ustedes que el tiempo de asentamiento hay de dos tipos. El tiempo de asentamiento es 3 sobre chi omega n. Estos son 3 constantes de tiempo para un asentamiento de un 5%. O si no, un tiempo de asentamiento de 4 entre chi omega n para un tiempo de asentamiento de un 2%, y este 5%, el 2% es un 5% esto es más o menos 5%, más o menos 2% del valor máximo. Por ejemplo, si yo tengo que el valor máximo es 1, entonces yo esperaría que el asentamiento, que el momento en que entra entre estos más o menos 5% y más o menos 2%. Aquí entonces, si tengo como un valor de régimen permanente de 1, por ejemplo, entonces esto estaría cuando entre a 0.95 y entre 1.05. Ahí yo defino el momento que entra a esta franja, estoy yo determinando el tiempo de asentamiento de esta manera. Y si es para un 2%, sería entre 0.98 y un 1,02 del valor máximo, que es 1 en régimen permanente. Entonces, cuando el momento que entra ahí, entonces ya tengo este tiempo de asentamiento. Obviamente va a tardar más en entrar a un 2% que a un 5%. Entonces, en cualquier caso, aquí que entonces sobre elongación yo tengo el valor de chi, y de los tiempos de asentamiento tengo el valor de omega n, o del chi omega n. Observen ustedes que el chi omega n es la parte real de los polos complejos conjugados. Entonces ahí yo puedo obtener esta posición, y
con el valor de chi ya puedo tener la parte compleja también. Entonces de esa manera yo puedo ubicar los polos en una posición que me estén considerando que tienen tiempo, una sobrelongación porcentual X y un tiempo de asentamiento. En algunos otros casos también me van a dar los valores del que nosotros hemos llamado el KP, el KV, que son las más utilizadas. Recuerden que esta es la constante de posición, o sea, el error de posición, y este es el error de velocidad, ¿verdad? Que están de acuerdo a las definiciones. El KP, por ejemplo, nosotros lo definíamos como KP va a ser la función de la planta evaluada en 0, ¿verdad? Y teníamos también que el error es, recuerden que es 1 sobre 1 más KP. De aquí se definen las el error para sobre todo cuando yo tengo un sistema de grado 0. Para un sistema de grado 1 generalmente se utiliza el error de velocidad, y el error de velocidad el KV se define como el límite cuando S tiende a 0 de S por GC GDS, si no me equivoco. Entonces de esta manera yo defino el error de velocidad. Ahí en algunos ejemplos habíamos visto cómo era que se definían estas constantes. Entonces revisen los apuntes y revisen las grabaciones, revisen también los libros donde vienen definidas estas. En el ejemplo que vamos a hacer ahorita no estamos utilizando esto, pero vamos a usar un procedimiento en los cuales yo ya conozco cuál es el polo, dónde va a estar el polo, porque con el MP y con el TA yo lo que encuentro es este polo. Entonces lo que vamos a hacer un ejemplo donde vamos a colocar un polo de un sistema que no existe originalmente en este sistema, pero que lo vamos a poner nosotros utilizando entonces un sistema o un controlador de adelanto. Entonces el ejemplo que vamos a desarrollar es un ejemplo que lo podemos hallar en el libro de Ogata, en el libro de Ogata, capítulo de tercera edición, Ingeniería de Control Moderno se llama el libro. La tercera, vamos a usar en este caso la tercera edición porque es la que se puede conseguir más fácilmente. Y ahora lo que voy a desarrollar es un ejercicio, deben buscarlo, que es un ejercicio de diseño de un compensador en adelanto. Pero utilizando el lugar geométrico de las raíces. En clases pasadas nosotros lo que hicimos fue desarrollar un controlador en adelanto, pero usando los criterios de respuesta en frecuencia, que también es otra manera de enfocar el sistema, que en ambos casos vamos a evaluarlos en el examen. Entonces voy a buscar el ejemplo. Denme un chance para buscar el ejemplo y poder trabajar sobre él. Como les decía, vamos a desarrollar entonces el ejemplo 7.1 de este libro. Aquí el libro les desarrolla todo el procedimiento, pero considero yo que no está bien claro. Entonces en todo caso voy a desarrollarlo. Lo voy a desarrollar yo para que ustedes observen adecuadamente. Y después acá hay algunos otros ejemplos. En este capítulo 7 hay varios ejemplos. También al final del capítulo vienen ejemplos resueltos sobre cómo se hacen este tipo de ejercicios, porque hay red adelanto, red atraso y red adelanto atraso. Entonces ustedes deben estudiar todo. En realidad todo el capítulo 7 sería bueno que lo estudien, al igual que todo el capítulo 9, para poder desarrollar estos compensadores, tanto usando el lugar geométrico, las raíces, como la respuesta en frecuencia, o sea, body. Entonces vamos a desarrollar aquí, como ustedes pueden observar, la función de transferencia o
el sistema que se va a compensar es este que tenemos acá. Aquí lo que nos explican en este diagrama es que los polos del lazo cerrado de este sistema están en esta posición, en menos 1 más j raíz de 3. Entonces aquí hacen un análisis de esta expresión. Recuerden el menos chi omega n más j omega por menos raíz de 1 menos chi cuadrado es esta forma, ¿verdad? Entonces acá me dicen que la posición o la frecuencia natural del sistema es de 2 radianes por segundo y la constante de error estática es de velocidad de 2 por segundo. Entonces vamos a ver esta situación acá. Vamos a escribirlo acá. Entonces vamos a hacer una página nueva. Bueno, aquí tienen ustedes esto. No, sigámoslo acá para no borrar. Al rato nos va a servir. Entonces la planta que vamos a trabajar hoy va a ser S, va a ser 4 entre S por S más 2. Si ustedes hacen en el Scilab el lazo cerrado de esta función, ¿verdad? Si ustedes hacen el lazo cerrado de esta función, van a encontrar los polos. Entonces, ¿qué se cerró? Aquí vamos a abrir el Scilab para verificar. Bueno, ya se abrió. Entonces vamos a hacer el lazo cerrado de esa función para verificar efectivamente que esos son los polos ellos que me están diciendo. Entonces G es igual vamos a poner aquí en inglés. Entonces entonces recuerden que es 4 dividido entre S por S más 2, ¿verdad? Entonces perdón, me hace falta aquí. Tenemos esa función. Entonces el lazo cerrado, llamémosle G1 igual sería AG dividido entre 1 más G. 1 más G. Esa es. Entonces si nosotros encontramos, llamamos den igual de nom G1, muy importante es ese. Entonces vamos a las raíces de den. Es muy importante que ustedes manejen todo esto. Entonces vean ustedes, ahí tenemos menos 1 más raíz de 3 y menos 1 menos raíz de 3. Esos son los polos de lazo cerrado de esa función. Entonces, ¿qué fue lo que ellos ellos definen acá? Entonces, me definen que los polos de lazo cerrado son S1, 2 igual menos 1 más menos J raíz de 3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, me están diciendo que chi omega n es igual a 1 y que omega n por 1 menos chi cuadrado es igual a raíz de 3. Entonces, ¿cómo encontramos los diferentes valores? Entonces, simplemente, por ejemplo, acá podemos escribir que omega n es 1 sobre chi. Entonces eso lo podemos meter aquí. Entonces yo puedo escribir que 1 sobre chi y 1 menos chi cuadrado es igual a raíz de 3. Entonces elevamos ambos lados al cuadrado, ¿verdad? Elevamos ambos lados al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? 1 sobre chi cuadrado, y aquí multiplicando por 1 menos, aquí ya la raíz desaparece. Entonces me queda aquí 1 menos chi cuadrado
igual a 3. Entonces esto lo pasamos aquí a multiplicar y me queda que 1 menos chi cuadrado es igual a 3 chi cuadrado. Despejando el chi cuadrado, entonces me va a quedar aquí que 4. Entonces que me queda aquí que un cuarto es igual a chi cuadrado, lo que implica que chi es igual a 0.5. Entonces con chi 0.5 puedo encontrar que omega n es igual a 2 radianes por segundo. Entonces estos son los valores que me están diciendo ellos. Me están diciendo en el libro, me están diciendo que la respuesta natural no amortiguada es 2 radianes por segundo. Que ahora, y la constante de velocidad, ¿cómo la evaluamos? Recordemos que la constante de velocidad yo la puedo evaluar, kv es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por g, en este caso g de s. Entonces tendría yo el límite cuando s tiende a 0 de s por 4 entre s por s más 2. Evaluando me va a quedar que es 2. Entonces la constante de velocidad para este caso es 2, tal como lo pueden ustedes observar. Ahora, lo que me están diciendo es que se desea mantener el chi en 0.5 y que la respuesta amortiguada sea de 4 radianes por segundo. Entonces, ¿qué me están diciendo? Lo que me están diciendo es que el amortiguamiento debe ser el mismo, pero la respuesta, la frecuencia no amortiguada tiene que ser 4. Entonces es muy sencillo. Entonces, como simplemente si chi es 0.5 y omega n es 4, entonces los polos van a ser entonces menos 0.5 por 4 más menos j, y aquí sería 4, 1 menos 0.5 al cuadrado. Entonces que me va a dar aquí menos 2 más menos j, aquí sería 1.25, 1.75, y eso me va a dar aquí es un medio, ¿verdad? Entonces aquí al cuadrado es un cuarto, aquí me quedan 3 cuartos, entonces sacamos 2.5 o medio elevado al cuadrado, un cuarto, 1 menos un cuarto son 3 cuartos, aquí entonces 3 cuartos, aquí me queda entonces 2 raíz de 3. Entonces, estos son los nuevos polos que me están pidiendo para el sistema. Entonces vamos a seguir el procedimiento que nos que el libro define acá, que es muy interesante. Verá que chi es seno y seno de chi, ¿verdad? Que sería el ángulo que se está formando acá. Entonces lo que vamos a hacer es este sistema y vamos a diseñar el controlador de acuerdo al procedimiento que viene acá, que es muy interesante. Recordemos qué forma va a tener el controlador, este que tenemos aquí, kc por alfa ts más 1, alfa ts más 1, o si no de esta forma, y donde alfa tiene que estar entre 0 y 1. Esta es otra forma, bueno, estas son las formas de los controladores y vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Entonces lo primero que todo es escribir el lugar geométrico de las raíces del sistema original. Para eso vamos a necesitar dibujar el lugar geométrico de las raíces en una hoja cuadriculada. Entonces yo les aconsejo que usemos, es importante para el examen que traigan hoja, papel cuadriculado y traigan también un transportador, porque va a ser muy importante para poder desarrollar adecuadamente ese sistema. Entonces primero que todo vamos a dibujar el lugar geométrico de las raíces de la función. Voy a ponerlo aquí, gs 1 sobre s por s más 2. En realidad recuerden que aquí va un 4, pero ese 4 lo vamos a utilizar, esa ganancia no la vamos a utilizar, vamos a estar como ganancia unitaria para
para que no se complique. Ese 4 lo vamos a utilizar más adelante. Entonces vamos a ver aquí, vamos a desarrollar, vamos a dibujar aquí. Y para acá. Ok, de acuerdo. Ajá. Ahora vamos a dibujar. Recordemos que tenemos un polo en el origen y tenemos un polo en S igual menos 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos 0, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya sabemos que los polos deseados S1, 2 son iguales a, me están diciendo que es menos 2 más menos J2 raíz de 3. Esto es igual que, lo puedo escribir, menos 2 más menos J 3,46. De acuerdo, entonces estos son los polos que vamos a trabajar nosotros. Ok, entonces vamos a colocar entonces dónde va a estar el polo deseado. Entonces el polo deseado va a estar aquí en 1, 2, 3, 4. Entonces 3,46 más o menos viene siendo por acá. Y en 2, entonces significa que el polo, este va a ser mi polo deseado, ¿de acuerdo? Ahí es donde yo necesito dibujar el lugar geométrico de las raíces. Vean que el lugar geométrico de las raíces de este sistema original se dispararía para acá y luego para abajo, ¿verdad? Entonces obviamente vamos a ver que este polo no está dentro del lugar geométrico de la raíz. Entonces nosotros tenemos que desarrollar el controlador tal que logremos que efectivamente ese polo esté dentro del lugar geométrico de las raíces, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces como les decía, vamos a desarrollar el procedimiento que me define Ogata en el capítulo 7. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar una recta horizontal. Una recta horizontal de la siguiente manera, que va hacia el polo, ¿de acuerdo? Y luego vamos a dibujar otra recta. Vamos a dibujar otra recta del origen. Aquí es un poquillo complicado. Perdón. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí así, entonces por aquí. Entonces ese es esta sería la una desde el polo, desde el origen, ¿verdad? O en este caso del origen al polo, y otra una recta horizontal. Entonces aquí se va a formar un ángulo, ¿verdad? Si ustedes miden este ángulo con un transportador, pues yo ya lo hice en una hoja aparte. Este ángulo mide 120 grados. Ahora vamos a dibujar aquí tenemos que partir este ángulo con una bisectriz en dos ángulos iguales. Entonces ese ángulo, si ustedes ponen el transportador, se van a dar cuenta que mide 120 grados, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, en este momento lo que estoy haciendo yo es colocando el transportador sobre la pantalla de la computadora. Obviamente no puedo, y estoy midiendo los ángulos, el ángulo que estoy obteniendo. Y ustedes lo van a hacer, entonces se van a dar cuenta que ese ángulo es de 120 grados. Entonces voy a aquí donde estoy haciendo esta marquita, donde pasa 60 grados, que es la mitad. Entonces
de esa manera vamos a, tenemos que partir el ángulo. Repito, ustedes esto lo van a hacer con el transportador, como lo estoy haciendo yo, ¿no? O que ustedes no ven el transportador, ahí está. Entonces vamos a bisecar esta recta. Entonces aquí vamos a tirar hasta bisecar el ángulo, ¿de acuerdo? Ahora bien, entonces ya con eso, ya tengo yo dos el sistema particionado. Ahora bien, lo que aquí yo necesito es encontrar cuál es el aporte del ángulo, cuál va a ser el aporte del controlador al sistema. Entonces, si nosotros medimos aquí los ángulos, ¿verdad? Vean, aquí tenemos este polo, ¿verdad? Este polo y este otro. Si nosotros observamos acá, este polo, qué aporte de ángulo me da acá. Si nosotros medimos que si nosotros hacemos la medición con chi, ¿verdad? Vamos a dar cuenta que este ángulo de acá es de, aquí hay 30 grados. Qué complicado, ¿eh? Aquí hay 30 grados. Entonces, el aporte de este ángulo, el aporte de este ángulo para el lugar geométrico de las raíces es de 90 más 30, es de menos 120 grados. Recordemos que un punto, para que pertenezca al lugar geométrico de las raíces, debe cumplir con el criterio del ángulo. El criterio del ángulo nos dice que debe ser un ángulo que sea múltiplo de menos 180 grados. Entonces vamos a medir cuántos son los ángulos. Entonces, por ejemplo, me mide menos 120 grados. Este otro polo, me aporta 90 grados. Entonces, menos 90 grados, ¿verdad? Y por aquí, y vamos a ver cuáles va a ser el aporte del controlador. Debe ser, llamémosle Z, por decir algo. Bueno, el aporte del ángulo llamémosle, como le llaman aquí, phi. Y esto tiene que ser igual a menos 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si despejamos, va a quedar que menos 120 menos 90 más 180 ese va a ser el aporte digamos, el aporte de ese ángulo. Eso cuánto me va a dar. Hacemos los cálculos, me va a quedar que va a ser igual a sería 120 más 90, 210 grados. 210 grados son el aporte. Entonces, para llegar a 180, 180 menos 30 grados. Entonces, el cita, aquí me va a dar negativo, pero en realidad yo lo puedo tomar como positivo. O sea, el aporte de ángulo es de 30 grados en realidad. Yo puse como más, ¿verdad? No importa. Entonces, el aporte son 30 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es que necesitamos dividir. Ahora, necesitamos dividir aquí esta señal a partir más bien de esta línea, yo debo tirar estos 30 grados, 15 para un lado y 15 para el otro. Entonces, para eso yo necesito tirar dos líneas rectas. Entonces, si yo las tiro acá, una por acá y otra por aquí, 3, 4, 5. 5
La intersección con el eje aquí y aquí me van a dar las posiciones de el polo, el cero primero y luego el polo. Tal vez aquí no me quedó bien desarrollado, por si ustedes hacen esto en papel curricular y lo hacen bien a escala, se van a dar cuenta que este polo, el cero, entonces aquí me va a quedar un cero, entonces aquí va a quedar el cero y aquí el polo. Esas posiciones son para el 0 va a ser menos 2.9 y el polo va a ser menos 5.4. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, el controlador va a ser igual a K por S. Entonces, el controlador va a ser igual al KC por S más 2.9 entre S más 5.4. Entonces son 9 la posición del 0 y la posición del polo, ¿de acuerdo? Estos dos, ya tenemos la posición del polo y la posición del 0. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el valor de KC. Entonces aquí entonces este ya sería, digamos, este sería ya el sistema completo, ya con los polos y ceros deseados. Entonces, si yo dibujo esto, el sistema debería, el lugar geométrico de la raíz debería pasar por esa posición y por la posición de aquí abajo. Entonces, ¿cómo encuentro yo el valor de K? Entonces, yo dibujando el sistema completo, GC por GS, va a ser igual a K por S más 2.9 entre S más 5.4 por 4 entre S por S más 2. Este sería el sistema completo, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar este valor de K, que ese valor de K va a ser igual, a 4 por KC, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, perdón, aquí pasé. Entonces, ahora el que yo voy a encontrar es este valor de K. Ese valor de K es tomando este valor y este otro y lo convierto en una sola K. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer yo es encontrar K para la posición, el valor de K para este polo, por ejemplo. ¿Para qué valor de K yo voy a estar en esa posición? Entonces, eso recuerden ustedes, lo hacemos por la magnitud que era. Recuerden que era igual a 1 sobre K entre algo así KL, pero este KL aquí en este caso es 1, entonces sería el producto de la posición de los polos, ¿verdad? Entre el producto de la posición de los ceros, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso, vamos a encontrar este valor de K. Para este caso, si nosotros podemos hacerlo acá usando aquí puros triángulos. Por ejemplo, acá este mide, recuerden que aquí hay 2, esto es 3,46. Entonces yo puedo encontrar esta distancia, puedo encontrar esta distancia y esa distancia, y eso lo coloco en esta expresión, ¿verdad? Entonces, si yo hago todo eso, encuentro ese valor de K, se van a dar cuenta ustedes que K va a ser igual a 18,7, lo que indica que KC entonces sería 18,7 entre 4, que es igual a 4,68.
Entonces, ese sería el valor de Kc. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a escribirlo aquí en otra parte porque ya no me alcanzó esa hoja. Entonces significa que el sistema completo Gc por Gs va a ser igual a 4,68 por S más 2.9 entre S más 5.4 por 4 entre S por S más 2. Entonces, de esta manera yo puedo hallar, este sería, digamos, el sistema completo y este sería el controlador que yo voy a diseñar. Si nosotros quisiéramos hacerlo, siguen desarrollándolo acá, vamos a ver acá en el libro, vean ustedes lo que hacen. 200 días, va, aquí encuentran 2.9, 2,54 test. Entonces yo puedo dibujar acá, aquí es donde encuentran 18,7, ¿verdad? Y esta sería la 4,68. Esta es la manera de poder escribir yo el controlador, ya sea de esta manera, ¿verdad? O de esta otra, que sería lo mismo. Eso es para poder yo encontrar luego el valor de R1, R2, R3 y R4 y poder dibujarlo acá en el amplificador. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera de hacer un controlador. En clase hemos visto algunos que pueden ser más simples, pero en sí el procedimiento básicamente es el mismo. Entonces, de esta manera ustedes pueden hacer aquí algunos otros ejercicios. Bueno, aquí está el compensador de atraso que podemos ahorita lo podemos ver, pero aquí al final de este capítulo, vamos a ver aquí al final del capítulo, bueno, ahorita vemos eso cómo lo vamos a hacer. Ajá. Para compensador en adelanto, con atraso adelanta. Buscar aquí al final del capítulo para ver para ver los ejercicios resueltos. Repito, es muy importante que lleven papel cuadriculado y lleven un transportador y una regla al examen para que puedan hacer los diagramas y también igual que me los presenten a mí y puedan hacer adecuadamente el diseño. Ejemplos de problemas y soluciones. Entonces vean ustedes acá que aquí van a dibujar ustedes aquí, van a estudiar ustedes aquí estos ejercicios, algunos va a ver cuáles se pueden hacer, ¿verdad? Cuáles se pueden hacer acá. Así, estos a 7, 8 mediante, ajá, entonces aquí pueden estudiar ustedes estos ejemplos y al final también del capítulo vienen algunos ejemplos, ejercicios para que los desarrollen también ustedes. Vamos a ver. También recuerden el capítulo 9, es importante que lo estudien porque ahí vamos a sacar los ejercicios que vienen sobre función de la frecuencia. Entonces, unos 3 o 4 problemas son los que van a venir en el examen posiblemente. Y aquí están los problemas. Entonces aquí pueden hacer algunos ejercicios de estos. Bueno, aquí dice MATLAB, usted lo puede hacer con Scilab, obviamente. De acuerdo, entonces eso sería para este video sería todo. Más adelante le daré algún otro. ¿De acuerdo?